Buenas tardes, amigas, amigos, con el gusto de siempre, pues aquí para, en primer lugar, nombrar a dos personajes, a dos personalidades que el día de ayer fallecieron y que con mucho gusto yo los menciono, con mucho respeto, con mucho afecto, porque fueron dos personas que se dedicaron al periodismo, uno a través de sus artículos, de sus comentarios, su columna, que es Jaime Avilés, un gran periodista, un gran mexicano, que se entregó siempre a las mejores causas para denunciar atrocidades, denunciar violaciones a los derechos de los trabajadores, de las personas más necesitadas y pues comprometido él con las causas pues más importantes de la nación. Desde su trinchera, el periodismo, lo hizo siempre a un gran nivel, con mucho profesionalismo, pero sobre todo con mucha ética y realmente ayudando a pensar, además de denunciar las cosas, a pensar en solucionar las cosas. Pues Jaime Avilés se nos fue y pues no tenemos más que agradecerle todo lo que hizo con su profesión, con su oficio y esperamos que pronto haya quien lo sustituya en esta tarea. Sabemos que en lo personal pues nadie puede sustituir a nadie, todos somos diferentes, pero sí en esa tarea, en esa misión de ayudar a los mexicanos a entender su realidad y a mejorar las cosas, creo que ese es lo que debemos esperar, que alguien entre al quite, como decimos coloquialmente. Por otro lado, bueno, pues también un gran mexicano, un hombre realmente extraordinario, Eduardo del Río, más conocido como Rius, incluso él se autollamaba Rius Frius. Rius, pues realmente, además de gran comunicador a través del arte, de la caricatura, de los trazos, pues se dedicó y logró ser un verdadero educador. Un hombre que con sus trazos, con sus monitos, como decíamos antes, con esa facilidad de hacernos reír con esos personajes que él hizo con sus trazos, tanto en su publicación inicial de los supermachos y después en los agachados, pues supo entre risa y risa impartir conocimientos, impartir educación a un pueblo ávido de esa educación y de esos conocimientos. La prueba está en que esas dos revistas pues se agotaban prácticamente, cada número que salía semanalmente se agotaba. Tocó con su espléndida sencillez y calidad, tocó asuntos, aspectos, temas que muchos no se atrevían, prácticamente nadie se atrevía a hablar de una manera sencilla, a veces sarcástica, pero siempre muy bien documentada, pues temas, el de la Revolución Cubana, cuando esta apenas se consolidaba, el asunto del alto clero católico, el asunto de la conquista de México, entre comillas, el abuso de los gobernantes, la corrupción de los gobernantes que actualmente padecemos, la manera en que se domina a la sociedad mexicana, en fin, muchos temas que él abordó de una manera de verdad, a mí me parece magistral. Pues también Ríos falleció y pues no nos queda más que recordarlo como siempre, con afecto, con cariño y con gratitud por todo lo que hizo para aportarle conocimiento, para aportarle lucidez y algunas ideas de cambio a nuestra población. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Rius, con quien tuve
el gusto de platicar en algunas ocasiones con otro gran caricaturista, también gran amigo, pues Rogelio Naranjo, que hace 2-3 años falleció. A los dos tuve el gusto de conocerlos, participamos juntos con el ingeniero Alberto Castillo, con Demetrio Vallejo, en el Partido Mexicano de los Trabajadores, un partido pequeñito, un partido nacionalista, libertario, y que no obstante que no fue de los partidos grandes numerosamente por sus afiliados en el país, sí tuvo un sello importante porque entre todos sus integrantes, principalmente quienes encabezaron la lucha del PMT, pues había personas como Ríos, había personas como Naranjo, el propio Alberto Castillo, el maestro Luis Villoro y muchas personalidades, muchas personas renombradas y otras que no eran renombradas, dirigentes sindicales de los movimientos emergentes de los trabajadores, de los ferrocarrileros, de los traileros, de muchos sectores que se conjugaron en ese partido que todavía por ahí encontramos sus propuestas y encontramos ese tino político que hace falta en estos momentos en México. Bueno, pues después de este recordatorio, después de este sencillo homenaje que les brindamos desde aquí a estos dos grandes mexicanos, a Eduardo del Río Ríos y a Jaime Avilés, quiero ahora tocar un tema que me parece es importante, muy importante, porque tiene que ver con la cuestión más de fondo, con la cuestión más sentida de nuestra identidad nacional. Me refiero concreta y específicamente a los pueblos originarios de México. Y lo hago porque aprovechando la fecha de hoy, que por la ONU fue declarado hace varios años, fue declarado este día, el Día de los Pueblos Indígenas del Mundo. Y en nuestro país, bueno, pues algo tenemos que decir y algo tenemos que reflexionar sobre este tema. Actualmente la población indígena de nuestro país podríamos decir que es pequeña, alrededor de 12-15% de la población total, reconocida como tal. Una cosa es esto que estoy refiriendo, que es el dato estadístico, el dato oficial, y otra cosa es la realidad. Hay una población inmensa de mexicanos que no se consideran parte de una población de pueblos originarios, pero pues todos sabemos que tenemos un poquito más de sangre originaria, de sangre de mexicanos originarios, que de españoles, por supuesto. Entonces, pues la verdad es que no es una proporción tan pequeña, somos muchos millones, quizás el 80% de los mexicanos, los que ahora, creo que más que nunca, debemos sentirnos orgullosos de tener la sangre de nuestros antecesores, la sangre de esos pueblos importantísimos, no solamente para nosotros como mexicanos, sino para el mundo, para la población mundial. Y me voy a referir porque no es una cuestión simplemente sentimental o retórica, de decir es que fueron los mexicanos primeros, es que fueron los mexicanos que sufrieron mucho porque llegaron los invasores europeos, principalmente españoles, y a sangre y fuego los despojaron de todo, a sangre y fuego les impusieron una religión, les impusieron valores, les impusieron, y más que valores, les impusieron costumbres, les impusieron maneras distintas de ver el mundo. Y bueno, este día, pues vale la pena que nos ocupemos, por lo menos, de reflexionar mucho acerca de lo que significa tener una población originaria y saber de dónde venimos. Porque el problema aquí es que durante 500 años, que parece que no son pocos, 500 años, a esta población
se le ha despojado de sus bienes materiales, se le despojó de su tierra, se le despojó de su cultura, se le despojó de sus hábitos, de sus usos y costumbres, y se les despojó después también de su idioma, de su lengua. Nosotros vivimos, nacimos y queremos esta tierra que ellos eligieron hace más de 12,000 años para establecerse. Gracias a ellos, y solamente por ese solo hecho, debiéramos estar agradecidos todos los mexicanos de estar en un territorio tan pródigo, de un territorio tan lleno de riqueza, de un territorio tan fabuloso, que hemos sido la envidia y hemos sido la codicia de muchas élites gobernantes del mundo. Tuvimos, lo sabemos perfectamente, la lucha en contra de los primeros invasores, que fueron los españoles, en la guerra de independencia, y después la guerra de intervención de los franceses, y después, bueno, pues la intervención del nuevo imperio, del imperio republicano, el imperio del dinero, que es el de los Estados Unidos. Esos tres imperios, de alguna manera, siempre quisieron quedarse con este territorio y con esta riqueza que poseemos los mexicanos. Y esa población, reducida a una mínima expresión, alrededor se calcula que cuando llegaron los españoles a estas tierras, había una población más o menos en el territorio que hoy ocupa la República Mexicana, había alrededor de 8 o 10 millones de pobladores originarios, y al final, cuando cae la gran Tenochtitlan, ya se había reducido mucho la población, y en los años subsiguientes, bueno, pues quedaron reducidos casi al 10%, como 800,000 mexicanos originarios en todo el territorio nacional, porque acuérdense ustedes que van las expediciones y van las famosas misiones, ¿verdad?, de esta aparente ayuda a los desvalidos, a los perseguidos, a los maltratados indígenas mexicanos. Van los curas en las famosas misiones, sobre todo al norte del país, Sonora, Chihuahua, Durango, Baja California, todas esas partes del norte del país, y pues no eran tan santas y tan nobles sus intenciones, porque pues al final de todo esto, de lo que se trataba era de despojar de las tierras a los originarios y someterlos a los designios del Imperio Español. Bueno, entonces, recordamos hoy a estos mexicanos originarios, a estos mexicanos que entonces componían una especie de confederación, porque había naciones distintas. Unos eran los mexicas, otros eran los toltecas, otros eran los olmecas, otros eran los yaquis, otros eran los sioux, otros eran los apaches, todos vivían en este inmenso territorio y convivían, y sobre todo se engarzaban en una vida más, digamos, más vasta en cuanto a sus propias culturas y sobre todo a la producción de artículos de beneficio personal y colectivo. Es decir, creaban bienes que intercambiaban entre ellos, y eso daba lugar a una interrelación que iba al final de todo a constituir esa confederación de naciones. Mucho se habla de que eran pueblos bárbaros, de que andaban semidesnudos, y muchas barbaridades que se han dicho, porque eso es lo que tenían que decir quienes venían a despojar. Tenían que justificar que ellos estaban haciendo lo correcto, causando la muerte a muchos millones de personas,
Pues porque era correcto hacerlo, porque no eran seres humanos, eran algo así como animales que se les podía matar porque no tenían derechos de nada. No vestían como ellos, no hablaban como ellos, como los invasores. Entonces pues, no tenían derecho a vivir. Sin embargo, muchos años después de que digamos, estas justificaciones se fueron dando en el mundo, vino el florecimiento de la otra parte, de la verdad de lo que había sucedido en aquellos años de exterminio. Y lo primero que encontramos es de que cuando llegan los españoles, aquí no se encuentran pueblos salvajes, se encuentran pueblos cultos, que tenían guerras de repente, pues sí, donde quiera ha habido guerras, pero nunca había guerras de exterminio, nunca había guerras para privar de territorio a nadie. Había guerras para demostrar quién tenía más posibilidades de contar con mayor fuerza, pero nada más. Incluso había guerras, las guerras en principio se pactaban. Estaba prohibidísimo, por ejemplo, el ataque sorpresa, porque era una señal, era un dato que denotaba vileza, que denotaba abuso, y eso estaba prohibido. Pero como sabía muchas cosas que hasta hace relativamente poco tiempo se han venido descubriendo. Y esto lo podemos hoy, por fortuna, encontrar en trabajos magistrales como los del maestro Miguel León Portilla, que es uno de los principales historiadores de esa época precolombina, que como investigador tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México como del Colegio de México, ha llevado a cabo estudios y ha elaborado libros muy interesantes. Uno de ellos, el que por lo menos a mí en lo particular me parece una extraordinaria obra, se llama Azteca Mexica. Es un libro muy bueno, que con muchas fuentes de información de primera mano, que vale la pena que lo lean muchos quienes quieran conocer realmente lo que ha pasado en este país desde hace 500 años. Y otro libro que yo recomendaría también, que recomiendo, es el libro que se llama Moctezuma y el Anáhuac. Es un libro que escribió un investigador universitario también, un profesor universitario, el doctor Pablo Moctezuma Barragán, con quien tengo el gusto también de contar con su amistad. Y ese libro es extraordinario también y tiene muchísimas fuentes de información, se puede consultar con mucha facilidad y demostrar, encontrar que los datos que ahí se vierten son auténticos, son verdaderos y explicaciones más que lógicas. Ahí destacamos los adelantos en la medicina, en la astronomía, en la ingeniería, en el urbanismo, en las matemáticas, en muchos aspectos. Cómo había una información y un nivel científico elevadísimo. Por último, quiero darles un dato, nada más para que empecemos a reflexionar de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde tenemos que ir. Cuando en Europa se estaba discutiendo el debate acalorado de si el mundo era plano o redondo, en América, un pueblo nuestro, los mayas, una civilización nuestra, los mayas, ya habían descubierto que era redondo, que no giraba el sol alrededor de la Tierra, sino al revés, que éramos parte de un sistema solar, pero que además estábamos formando parte de la Vía Láctea, y que la Vía Láctea tardaba 26,000 años en dar una vuelta sobre su propio eje. Qué atrasados estábamos, ¿verdad? ¿Cómo nos pueden hacer querer que nos sintamos, que nos miremos inferiores, menores, sin un pasado digno
de orgullo. Veamos que no es así, estudiemos bien nuestro pasado, recabemos la información y sobre todo veamos que ese pasado no es tan pasado. Ahí están nuestras poblaciones. Veámoslas, comprendámoslas y además hagamos vínculo con ellos, porque son los mexicanos que durante 500 años han resistido todo. Y ellos tienen fórmulas que nos pueden ayudar a salvar el peligro de la extinción de la humanidad que se cierne sobre toda la población del mundo. Veamos, estudiemos, analicemos y encontraremos la salida, no tengo ninguna duda. Pues felicidades a nuestros hermanos mayores, los indígenas de esta tierra. Gracias por habernos traído a este territorio maravilloso y nuestro compromiso con ellos para juntos caminar y enderezar la nave que se llama México. Muchas gracias. Hasta luego.